Perfecto. Bienvenidos todos a este conversatorio que organiza el Círculo Adam Smith, en colaboración con el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El instituto es un think tank liberal y el Círculo Adam Smith es un club de jóvenes universitarios de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo de Guayaquil. Y el día de hoy tenemos como invitado a José Lo Andrade. Él es director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, economista, magíster en Economía de la Escuela Austriaca y cursando un doctorado de Ciencias Económicas, Ciencias Sociales y Jurídicas, guión Economía en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. José Lo, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido a este espacio. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por la invitación. Y como digo, este trabajo se está haciendo en colaboración con el Círculo Adam Smith y el Instituto Ecuatoriano de Economía Política. El día de hoy vamos a hablar sobre Adam Smith y su entorno, su contexto, su vida, su trabajo, su obra, su legado y las relaciones que estas ideas, o las ideas de Adam Smith en general, tengan con el liberalismo. Bueno. Vamos a tener primero una especie de entrevista que vas a ir tú tratando los puntos que considero importantes y que acordamos antes de este evento. Y después vamos a atender, si te parece bien, a las preguntas que nos hagan los espectadores, que pueden realizar a través del chat que tiene aquí la aplicación. Y entonces, damos inicio. Yo quería preguntarte, para empezar, sobre Adam Smith, sobre el personaje como tal, sobre el contexto en el que él crece y el contexto en el que él escribe su obra y desarrolla su pensamiento. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, en general, Adam Smith es un escocés, ¿no? Un escocés de su tiempo, una persona bastante particular. Dicen que era bastante distraído y que en alguna ocasión, caminando con un amigo, se fue de bruces cayendo en algún hueco por lo distraído que podía ser este caballero. En particular, yo suelo contar que él entra a la Universidad de Glasgow a los 14 años como estudiante, ¿no? Entonces uno dice, wow, sorprendente. Adam Smith es un chico brillante para entrar a los 14 años a la universidad, cuando en realidad no fue así. La edad normal a la cual la gente entraba a la universidad en ese tiempo era a la edad de 12 años, 12 años. Pero ojo, no es que Adam Smith no careciera de talento o de intelecto para entrar a la universidad a la edad de 12 años como el resto de sus contemporáneos, sino que era una persona muy apegada a su madre no quería que de hecho la deje sola. El padre de Adam Smith muere antes de que nazca el propio Adam Smith, de tal manera que él vivió junto a su madre durante toda su vida. Ahora, particularmente, el contexto en el cual se desarrolla lo que va a ser posteriormente el trabajo y su legado es bastante interesante. Por ejemplo, en ese tiempo la gente se preguntaba, o la pregunta de aquel momento, la pregunta de aquel escenario, de aquellos tiempos era, ¿qué era lo que daba lugar a la prosperidad? O sea, ¿por qué hay naciones que son más prósperas que otras? Los fisiócratas, en el caso de, por ejemplo, el doctor Cuesna y Turgot y otros, habían respondido que lo que daba lugar a la prosperidad de una sociedad era básicamente la tierra, el uso de la tierra, de hecho, las ideas de dejar hacer y dejar pasar. Por otro lado, los mercantilistas, con el ministro de Hacienda Colbert a la cabeza, sostenían que la riqueza se encontraba en la acumulación de oro. Dicen que cuando Luis XIV le pregunta a su ministro de Hacienda, Colbert, qué era necesario para que Francia sea la nación más próspera del mundo, obviamente no estoy citando literalmente, sino parafraseando, él le responde que para poder ser más próspero y tener una sociedad más rica o hacer de Francia el país más rico del momento, lo que tenían básicamente que hacer era acumular oro. Y de ahí viene la idea de que siempre era mejor exportar que importar, porque la riqueza se veía expresada en que no salgan capitales o divisas
o riqueza de tu país, sino que solamente empleo. Esto finalmente dio lugar a un gran mito que hasta el día de hoy se vive, el mito de mantener La balanza. una balanza de pagos superavitaria, es decir, que nosotros sigamos exportando más de lo que importamos. Y de alguna manera la idea de Colbert pues da lugar a que hasta el día de hoy haya gente que vea con recelo el tema de las importaciones y sobre todo, por ejemplo, en el caso del Ecuador, porque la gente dice, bueno, ¿qué pasa si llegamos a comprar mucho del exterior? Van a salir los dólares en nuestra economía y luego vamos a tener problemas con la dolarización en el Ecuador. Nada más lejos de la realidad. Esa idea del ministro Colbert no tiene mayor fundamentación económica y lamentablemente ese mito se tradujo con el tiempo. Sin embargo, y antes de ir a la respuesta y a la pregunta que se plantea Adam Smith, yo quisiera contarles una anécdota que a mí me parece muy descriptiva de cómo Adam Smith llega a parte de las conclusiones o cómo se plantea él las preguntas que se hizo en su tiempo, porque tan importante como las respuestas son las preguntas que los autores se pueden realizar, ¿no? Y una de ellas es que Adam Smith gana una beca para irse a estudiar a Oxford y decide trasladarse desde Escocia hacia Inglaterra, Oxford queda en Inglaterra, trasladarse a caballo, ¿no? Entonces, obviamente no había un automóvil, pero decide trasladarse a caballo, pudo haberlo hecho, no sé, de otra manera. Y al trasladarse desde Escocia hacia Inglaterra, desde su lugar natal hacia Oxford, ya, él descubre que al cruzar la frontera cabalgando, el panorama era totalmente distinto. En Escocia tú veías pastos que no eran verdes y vacas que eran muy flacas. Y sin embargo, al cruzar la línea hacia Inglaterra, descubre pastos verdes y vacas rebosantes de salud y muy gorditas. Los animales en Inglaterra eran enteramente saludables, gordos, sanos, no sé, podían alimentar a la población, mientras que en Escocia la situación de los animales, del pasto y en general de la vegetación era lamentable. Entonces él se pregunta en ese momento, al cruzar por esa línea fronteriza que dividía a Escocia de Inglaterra, ¿por qué razón había tal prosperidad en esa otra nación? Ese es un momento que me parece a mí central porque le plantea desde muy temprano el cuestionarse qué es lo que da lugar a esta diferencia. Entonces, con el paso del tiempo, pues él va a llegar a escribir para 1776, cuando se va a publicar la investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. O sea, ese va a ser uno de los trabajos que lo vuelven bastante famoso. No sin antes mencionar que para 1759 escribe el que en realidad es su mejor libro, La teoría de sentimientos morales, un libro que recoge mucho del pensamiento de la escuela escocesa, que recoge mucho del pensamiento de su famoso profesor Francis Hutcheson, y lo cierto es que entre la riqueza de las naciones y la teoría de sentimientos morales, dos grandes libros que vale la pena leer y que vale la pena estudiar, pues hay unas diferencias sustanciales que hacen que más luego incluso llegue a haber una controversia acerca de si es el mismo autor el que escribe el uno y el otro libro respectivamente. Yo quería hacerte una pregunta al respecto, porque hemos escuchado la famosa frase de Adam Smith en La riqueza de las naciones, en su primer tomo, sobre el principio que motiva la división del trabajo, ¿no? Y es que no es de la benevolencia del panadero, del carnicero, de quien obtenemos nuestra comida, sino de su interés egoísta, de su propio interés, más no de las ventajas que él puede obtener, más no de nuestros beneficios. Y entonces se ha caricaturizado al personaje como un personaje egoísta, como alguien a quien no le interesa el bienestar del prójimo, mientras que en la teoría de los sentimientos morales, Adam Smith menciona que la naturaleza del ser humano es ineradicablemente comprometida con el bienestar ajeno y con el interés por el prójimo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de ello? En efecto, voy a compartir en este momento una pantalla para irnos directamente a la frase que acabas de mencionar, Daniel, y es esta, la famosa frase de: no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de donde obtendremos nuestra cena, sino de la consideración de sus propios intereses. Invocamos
sus sentimientos humanitarios, no invocamos sus sentimientos humanitarios, sino su egoísmo. Ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Esta es la frase que encontramos en el libro Estudios sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones. Entonces estamos hablando de un personaje, de un agente económico, de un sujeto detrás de la acción, que en principio parece velar solamente por sus propios intereses. Ahora, aquí hay un detalle importante, ¿no? Y es que de la traducción al inglés a la traducción española, la palabra debió haber sido propio interés más allá de egoísmo. Lamentablemente, la palabra egoísmo goza como de una especie de carga negativa per se, que lleva o te induce a pensar que la persona que es egoísta es una persona que no quiere al prójimo. Pero, yendo en esa misma línea, en su libro, en su primer libro, Teoría de Sentimientos Morales, en 1759, te dice, por más egoísta que se pueda suponer al hombre, existen evidentemente en su naturaleza algunos principios que le hacen interesarse por la suerte de otros y hacen que la felicidad de estos les resulte necesaria, aunque no derive de ella nada más que el placer de contemplarla. Esto que acabo de mencionar, esta diferencia entre estos dos renglones que se encuentran en cada obra de Adam Smith, Teoría de Sentimientos Morales y la riqueza de las naciones, pues nos hablan de un sujeto o de una perspectiva de quién es el hombre en la relación social. Ya, en el caso de la teoría de sentimientos morales, habla de una persona que es empática con el prójimo, que se preocupa del bienestar del prójimo, que observa y que le satisface, le beneficia y le agrada que el prójimo se encuentre bien. En la teoría de sentimientos morales se habla del espectador imparcial, de una especie de conciencia que te va guiando, que te va diciendo si las acciones que estás realizando son buenas o malas. Ya, es un libro muy completo, tal vez la mejor obra de Adam Smith. Y sin embargo, cuando nos vamos a la riqueza de las naciones, pues te habla de este egoísmo que se encuentra en la naturaleza y que sin embargo es una especie de egoísmo que cuando se lleva hacia adelante termina modificando la sociedad de una manera relativamente deseable. Y ahí nos pasamos a la famosa frase pues, de la mano invisible que quisiera mostrar. A ver si se puede hacer por acá. Es la de la griega. Dice, cada individuo está siempre esforzándose para encontrar la inversión más beneficiosa para cualquier capital que tenga. Al orientar esa actividad de modo que produzca un valor máximo, él busca solo su propio beneficio. Pero en este caso, como en otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo mayor que no entraba en sus propósitos. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si de hecho intentase fomentarlo. Esta es una frase crucial, o es de hecho incluso una frase que ha sido caricaturizada a lo largo del tiempo, pero quisiera decir algunas cosas. Los alemanes encontraron que entre el primer libro, Teoría de Sentimientos Morales, y el de la riqueza de las naciones, aparentemente había un autor diferente. Y lo que teníamos desde mi perspectiva era un autor que estaba complementando la visión del hombre, porque un hombre no solamente tiene ese componente que lo hace velar por sí mismo, sino también tiene ese otro componente que lo hace velar o desear el bienestar del prójimo. Es así, todos tenemos algo de ese ser humano. En ese sentido, yo creo que la riqueza de las naciones complementa esa visión antropológica del ser humano. Por otro lado, definitivamente las analogías o las metáforas suelen tener limitaciones, ¿no? Y en este caso, pues, esta no fue la excepción. Lo cierto es que debemos tener claro que cuando la gente lleva adelante acciones, obviamente sin violar los derechos de terceros, termina beneficiando al prójimo, de la misma manera que los taxistas salen por la mañana, no con el objeto de transportar gente per se, sino con el objeto de ganar dinero que les permita llevar el pan a su casa. Y sin embargo, en el intento de llevar dinero a su casa, terminan transportando a aquellas personas que no tienen un vehículo, terminan llevando al trabajo a las personas que no tienen un medio de transporte. Entonces, ese pensar en sí los conduce a obrar a ellos
que si quieres fomenta la prosperidad, fomenta la cooperación humana. O sea, entre la una y la otra obra de Smith, lo que nosotros tenemos es un trabajo que representa de mejor manera lo que es el hombre. Ahora, por mencionar algo, si quieres, polémico, ¿no? Y es que lamentablemente con la obra de Adam Smith, nosotros perdemos al empresario, permiso, José Andrés, cierra la puerta. Ya, con la obra de Adam Smith, nosotros perdemos al empresario de la ecuación de estudio económico. Antes de Adam Smith, nosotros teníamos, por ejemplo, en la obra de Richard Cantillon, ensayo sobre la naturaleza del comercio general, al empresario como el agente que llevaba adelante las acciones comerciales, la actividad económica y las transacciones. ¿Ya? En definitiva, ese era el agente sobre el cual los que podríamos ahora, en retrospectiva, mencionar como economistas, estudiaban. Era el empresario el que realizaba lo que ahora denominamos actividad productiva, y era el objeto de estudio y el objeto de análisis, la unidad de análisis de los economistas. Sin embargo, lamentablemente en la obra de Adam Smith dejamos al empresario como el actor, como el sujeto que da lugar a los cambios y a la realidad que conocemos, y empezamos a hablar de una especie de agente económico, de un hombre que está motivado netamente por intereses que pareciera a él solo le incumben. Desde luego, y esto para las que conocen algo sobre la Escuela Austríaca de Economía, luego vendrán autores, por ejemplo, como Ludwig von Mises en su famoso tratado de la acción humana, y complementará y describirá muchísimo mejor cuál es ese sujeto actuante, cuál es la unidad de análisis del ámbito de la economía, cuál debería ser la forma en que estudiamos nosotros al sujeto económico. O sea, el agente económico en Smith es un agente incompleto. Tal vez trató de representar al hombre, digámoslo así, como él lo veía. Sin embargo, esta visión incompleta de lo que es el hombre, que tal vez se complementa con la teoría de sentimientos morales, se ve ya pulida totalmente, o tenemos una radiografía o una mejor representación del hombre y del cual deberíamos analizar como para el análisis de la fundamentación económica. Lo encontramos, por ejemplo, en Ludwig von Mises. Pero bueno, esa es una pérdida lamentable que se dio cuando aparece la obra La riqueza de las naciones. Un hecho anecdótico también que debemos tomar en cuenta es que en 1776, cuando se publica La riqueza de las naciones, simultáneamente en Estados Unidos están viviendo la independencia norteamericana. O sea que en ese año se dan dos momentos cruciales que son particularmente llamativos. Otra cosa que podríamos mencionar, por ejemplo, sobre las circunstancias por las cuales atraviesa la vida de Adam Smith, es que él, después de escribir la teoría de sentimientos morales en 1759, logra tal reconocimiento que lo lleva a que el conde de Buclov le dé busque la mentoría de Adam Smith para su hijo. Y en este momento él viaja por Suiza y por Francia, y en ese recorrido que realiza junto al hijo del conde, logra conocer a Turgot, a Francisco Quesnay, que son los autores o los digámoslo así, los padres fundadores de la fisiocracia. Conoce a Diderot, por ejemplo, un enciclopedista famoso. Incluso conoce a Benjamin Franklin, o sea, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, y logra saludar a alguien que se convirtió en un gran amigo de él a lo largo de su vida, que es el David Hume, uno de los famosos pensadores escoceses que dan lugar a la escuela escocesa. Entonces, esta amistad, de hecho, con David Hume nutre el pensamiento de Adam Smith, y de hecho yo creo le permite también tener sus mejores ideas. Sí, ok, continúo, pensé que querías preguntar algo. Algo adicional, por ejemplo, y es esta experiencia icónica que se da yendo un poco hacia la respuesta que le da Adam Smith a la pregunta de su investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, es, bueno, pues, ¿qué es lo que da lugar a esta prosperidad? ¿Por qué hay sociedades que son más prósperas que otras? O sea, ¿cuál es la razón de este asunto? Y esa es una pregunta fundamental. O sea, preguntarse,
¿Qué es lo que hace la diferencia entre las naciones prósperas de las que no lo son? Porque hay naciones que tienen estándares de vida más altos, que alcanzan mayores cotas de educación, más índices de alfabetización, de salud, de disminución de mortalidad infantil y todas esas cuestiones, son una pregunta central, es una pregunta no solo del ámbito económico, sino también de un ámbito diferente. O sea, es una pregunta importante que Adam Smith intenta responder. Y él empieza, y él parte, o se supone, porque así cuenta la historia, que él también comprende parte de esa respuesta cuando va a visitar una fábrica de alquileres, ya en algún lugar de Francia, y en esta ve como 10 operarios están dividiendo el trabajo de la realización del alquiler. Uno, pues, no sé, le da forma al material del alfiler, otro está haciendo el huequito por donde va a pasar el hilo, otro está afinando la punta. Lo cierto es que en esta fábrica él nota algo que es grandioso. Él nota que hay una división del trabajo que permite aumentar el nivel de productividad del trabajo realizado. Y él menciona que cuando un ser humano se dedica a la realización de un alfiler, este acto tan laborioso, tan complicado, a lo mucho daría lugar a que pueda llegar a construir 20 alfileres en un día. O sea, una persona especializada con conocimiento sobre la fabricación de alfileres, en el mejor de los casos podría construir 20 alfileres en un día. Sin embargo, en esta división organizada, en esta nueva forma de hacer las cosas, basado en yo hago una parte del trabajo, tú la otra, tú te dedicas a esto y a aquello, en esa fábrica él notó que se llegaban a hacer 48.000 alfileres por día y con 10 operarios daba como resultado de que cada uno hacía 4.800. Ojo, una diferencia abismal. Una persona con entrenamiento y especializada, en el mejor de los casos, lograba hacer 20 alfileres en un día. Mientras tanto, acá como promedio, una persona lograba hacer 4.800. 4.800 en un día. Y estos son los cambios que finalmente explican por qué la división del trabajo, que permite la especialización, que permite la innovación, que permite a cada operador reconocer cambios que se pueden dar en el proceso productivo, terminan elevando sustancialmente el resultado, en tanto en monto como en calidad, y en términos prácticos elevan de manera sustancial la productividad de la empresa y la productividad de la obra realizada. Y este salto inmenso, no quiero decir cuántico porque me suena al cuántico que tenemos en la presencia, pero este salto cuántico, este salto exponencial en lo que es el nivel de productividad entre 20 por persona a 4.800, explica, o entre otras cosas, explica para Adam Smith por qué hay la riqueza en las naciones. Y esta cuestión fundamental es que una de las respuestas que explican el crecimiento y la prosperidad en las sociedades es el hecho de que exista división del trabajo, y esta es una idea fenomenal, es una idea bastante interesante. ¿Quieres que continúe? Yo continúo. ¿Cómo se extrapola este principio de la división del trabajo dentro de una fábrica al ámbito globalizado en que estamos hoy día? ¿Aplica también a nivel internacional? A ver, bueno, lo que quisiera mencionar es que las ideas de Adam Smith siguen teniendo vigencia, ¿no? Alguna vez en alguna conversación académica notaba que se decía, no, pues debemos buscar libros que no tengan más allá de 10 años de publicados. Pero la gente tiene que entender algunas cosas y valga la oportunidad para mencionarlo. Es necesario leer a los clásicos. Es estrictamente necesario leer a los clásicos. Es una de las mejores cosas que puedes hacer, porque cuando lees a los clásicos, por ejemplo, en este caso Adam Smith, te metes en la cabeza de un genio. De alguna manera, el investigar e indagar sobre las reflexiones directas de la fuente primaria, de la fuente original, de un autor de esta envergadura, te permite reflexionar a ti como los genios reflexionan, y entre otras cosas, eso te lleva, aunque no lo notes, a pensar de manera genial y a volverte más inteligente.
Segundo, te permite entender de primera mano cuáles fueron esas ideas que tal vez, digámoslo así, decodificadas por un tercero, logras perder algo de lo importante. Luego, que existen principios que son inmutables, que permanecen a lo largo del tiempo. Es cierto que todo lo que dijo Adam Smith no era correcto, desde luego, no es un autor libre de deficiencias en cuanto a fundamentos económicos. Como todo autor tiene problemas con los cuales lidiar. Y de hecho, desde luego que él está respondiendo a las preguntas de su mundo con el conocimiento y la tecnología de su mundo. Ya con la posibilidad de mirar desde donde está parado hacia adelante. Recordemos, por ejemplo, que Isaac Newton dijo, pude lograr lo que logré porque estaba sentado o apoyado sobre hombros de gigantes. Desde luego, Adam Smith era una persona inquisitiva, era una persona que se dedicó a dictar clases durante su vida. Él fue profesor de la Universidad de Glasgow, donde dictó la cátedra de filosofía moral. O sea, de hecho, él no era propiamente un economista, porque no existía el término economista en aquel entonces. Él fue profesor de la cátedra de filosofía moral. Y dentro de la cátedra esta de filosofía moral estaba contenida filosofía del derecho, ética, lo que ahora llamamos economía, y otras áreas más del conocimiento. O sea, él entendía, y esta era una ventaja tal vez de los pensadores de aquel entonces, él entendía que la economía estaba inserta dentro de un espacio de estudio mucho más grande. O sea, la atención que existía, o el ámbito y el alcance del estudio que Adam Smith tenía, pues era muy superior al que tenemos al día de hoy, que está muy limitado, como mirando la economía como si no estuviese, como te digo, aislada de otras cosas, cuando la economía es una ciencia que desde luego opera en un entorno junto a otras realidades, junto a otras ciencias, ¿no? Lamentablemente eso se perdió con el tiempo. Bueno, ese básicamente es el Adam Smith que tenemos, ¿no? Yo mencionaba hace un momento el tema de que hoy se habla con desdén de libros que fueron publicados en el pasado. Estamos hablando de un libro que se publicó en 1776, un clásico del pensamiento económico, una obra que vale la pena investigarse, la de 1776, La riqueza de las naciones, y desde luego la obra de teoría de sentimientos morales, pero no solamente por el hecho de tener un valor histórico, sino por el hecho de que este libro todavía nos da recomendaciones para el día de hoy, para entender que los principios económicos son inmutables. Desde luego, la obra de Adam Smith tenía problemas de los cuales podemos hablar también dentro de un instante. Sí, precisamente quería preguntarte sobre uno que es el que más se le reprocha a Adam Smith, y es su teoría del valor, que muchos dicen que es la teoría que sirve en bandeja de plata a los teóricos del socialismo para elaborar las teorías de la explotación y de la plusvalía. Respondiendo a tu pregunta, y desde luego, ¿no? Probablemente el mayor problema con la obra de Smith es su teoría del valor, que da lugar a una confusión bárbara, una confusión potente que se traslada no solamente desde 1776 a pocos años de su tiempo, sino que es una confusión que no es resuelta, sino hay prácticamente 100 años, y la resolución del problema que lo origina en ese momento, del cual ya vamos a hablar, se resuelve ya cuando tenemos la revolución marginalista y se llega a la teoría del valor propuesta por Stanley Jevons, Alfred Marshall y Karl Menger, el fundador de la Escuela Austríaca de Economía, que reconocen que el valor se explica por determinados temas y no desde luego por los que Adam Smith supuso. Adam Smith logra introducir esta teoría del valor de uso y el valor de cambio, tratando de responder a la pregunta de por qué los diamantes, que tienen muy poco valor de uso, tienen alto valor de cambio, son bastante
bastante valorados monetariamente, y sin embargo el agua pues que es muy útil, pues recibe muy poca valoración en términos de dinero en las calles, no sé, o en la cotidianidad. Bueno, pues esta teoría del valor, de qué es lo que le da valor a las cosas, qué le otorga valor a las cosas, qué hace que las cosas sean importantes para ti, esta teoría, digámoslo así, dio lugar, o mejor dicho, el no entender esta teoría de manera adecuada, dio lugar a que con el paso del tiempo David Ricardo siga, uno de los grandes pensadores clásicos también, continúe esta línea de trabajo y que eventualmente venga Carlos Marx, no sé, uno de los más grandes, no sé si, bueno, uno de los pensadores más influyentes también de su tiempo, lamentablemente para mal, porque ha introducido no solamente confusiones, sino los desastres que el socialismo y que el comunismo es capaz de originar, pues logra dar como resultado una teoría que supone que el valor de un objeto o de un bien tiene una directa relación con el trabajo que se incorpora con el trabajo invertido en la realización del producto. Es decir, los tipos, por ejemplo, supongamos, este aparato, este es un aparatito, un parlante, ¿no? Entonces, según ellos, el valor de este aparato depende directamente de la cantidad de tiempo que tomó hacerse, de la cantidad de horas que fueron requeridas por persona para realizar este aparato, ¿no? Así de sencillo. Entonces, claro, si esa es la valoración, pues mientras más trabajo haya incorporado en la fabricación de un objeto, debería valer muchísimo más. Y sin embargo, el día de ayer en una conversación que tenía por la noche con unos amigos, pues yo les decía, mira, a mí no me interesa, y disculpen la expresión, pero a mí no me interesa absolutamente nada cuánto trabajo haya incorporado en la fabricación de la comida vegana. Yo por comida vegana no pago $1. Así de sencillo. Yo no valoro nada, absolutamente nada, la comida vegana. ¿Por qué? Porque yo soy enteramente carnívoro. Si me hablas de carne, si me hablas de un asado, yo pagaré lo que considere adecuado en función de mi apreciación personal. Yo valoro la carne y yo no soy amigo de las ensaladas, yo no soy amigo de la comida vegana, ¿ya? Y de hecho, en particular, yo creo que los veganos están bastante confundidos, pero no apoyaría la causa vegana tanto por lo que costó fabricarse de su producto, por la riqueza de sus nutrientes o por lo que sea. Yo por lo vegano no pago. Eso es hablar de la valoración. La valoración tiene que ver con lo que yo supongo, o mejor dicho, con lo que para mí representa importancia, cruzado con la valoración de aquel que me está ofreciendo. Yo como demandante valoro un bien por determinadas circunstancias que para mí son importantes, porque me permiten realizar o satisfacer una necesidad particular que yo poseo, que puede ser desde la necesidad de comer hasta la necesidad de estudiar, por lo cual yo compraría un libro, por ejemplo, de economía, que para algún, tal vez, digámoslo así, veterinario no tendría ninguna razón o ninguna utilidad. Entonces, como al veterinario el libro de economía no le importa, pues no está dispuesto a pagar por ese bien. No importa cuánto trabajo haya incorporado en el libro de economía. Pero como a mí sí me importa el libro de economía, pues independientemente del trabajo incorporado, lo que me motiva y que hace valedera la obra de economía es mi interés por ella. Entonces la intensidad, la fuerza, el deseo que yo tengo de conocer algo más de economía, lo que me lleva a darle en algún momento del tiempo un valor monetario. Y un valor monetario que es directamente proporcional a ese deseo, a esa intensidad, a esa valoración que en ese momento yo otorgo al libro de economía. Desde luego, si yo llego a perder mi empleo o mis ingresos, el libro de economía pasa a un segundo plano, y aunque hay la misma cantidad de trabajo incorporado en el libro, tanto cuando pierdo mi trabajo, cuando también lo poseo, pues su valor igual se cambia para mí, y yo digo, bueno, ya el libro de economía no va,
lo deseo, no me importa cuánto trabajo haya en él, para mí ya no vale lo mismo, porque en mi escala de valoraciones personales la situación ha cambiado. De hecho, eso es lo que está pasando en la actualidad. O sea, muchas de las cosas que nosotros considerábamos importantes han pasado a un segundo plano. Y ahora y cosas que antes no consideramos importantes se encuentran en primer plano. ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados, por ejemplo, por adquirir mascarillas N95? Ninguno. O sea, yo en mi vida me había puesto mascarillas un par de ocasiones, las veces que entré al quirófano cuando mi esposa tuvo a mis hijos. Esos fueron los únicos momentos en que yo utilicé una mascarilla. Y de hecho, porque me dijeron que era recomendable ponérmela. Pero ¿cuántos de nosotros ahorita estamos persiguiendo o valorando de una manera especial las mascarillas N95 o cualquiera que sea útil y que pueda beneficiarnos en este momento? O sea, la valoración cambia porque las circunstancias cambian, porque tu realidad o tus necesidades cambian. Y en función de tus necesidades y tu valoración subjetiva, es que valoras unas cosas de manera muy alta en algún momento y con muy poca intensidad y fuerza en otro momento. Bueno, pero lamentablemente la teoría del valor trabajo, que a la larga es la conclusión general a la que Adam Smith nos lleva, pues da lugar a que luego Carlos Marx suponga que el valor está directamente relacionado con la cantidad de trabajo existente, y luego se den locuras y sinsentidos y que he escuchado, que hasta el día de hoy se escuchan, y que incluso se las escucha, por ejemplo, a Rafael Correa, desde luego, que no conoce economía, incluso las he escuchado a los ministros de trabajo con bastante frecuencia, de que a igual trabajo, igual remuneración. Y esto no tiene por qué ser así bajo ninguna circunstancia, porque aunque suene adecuado, a igual trabajo, igual remuneración, tú podrías decir, bueno, pero la persona que realizó este trabajo me cae más bien, o la quiero ayudar y por lo tanto le compro. Pero, o sencillamente, no sé, las realidades dan lugar a ingresos diferentes. Por ejemplo, si yo vivo en Estados Unidos y de repente, supongamos, tengo un ingreso de $5,000 mensuales para comprar un lápiz en el cual se puso, por ejemplo, 10 unidades de esfuerzo, y luego vengo a Ecuador y mi ingreso es de $400, en el cual se puso 10 unidades de esfuerzo, pues da la casualidad de que si yo tengo un ingreso de $5,000, pues mucho más fácil suelto dinero para comprar el lápiz de 10 unidades de esfuerzo. Pero si yo tengo 400 como ingreso mensual, con mucha más dificultad, o voy a ser mucho más prolijo en la adquisición de ese lápiz, porque me cuesta a mí más obtener los 400. Entonces, aunque hayan cantidades de trabajos similares, mi valoración en ambos casos es diferente. Aquí gano mucho, no me importa, compro 1 o 2 lápices, o 10 lápices, o el paquete completo. Acá necesito un lápiz y me lo pienso 2 veces y finalmente lo compro. Pero no importa cuánto trabajo haya incorporado en uno o en otro, aunque fuesen las mismas cantidades. A mí lo que me hace pensar en obtenerlo, sí o no, y qué tanto estoy dispuesto a comprar unidades de lápices o no, es la realidad por la cual yo estoy atravesando, que es una realidad muy particular. Por eso todos valoramos las cosas de manera diferente. Y por ejemplo, para ponerlo tal vez específico, si todas las personas que estuviesen en este momento viendo esta transmisión estuviesen viendo una película en el cine, todos tendríamos una valoración distinta de lo que es la película. Nos fijaríamos en elementos diferentes, incluso tal vez podríamos tener conclusiones diferentes con respecto a cuál fue el final y la razón del final de la película. Es así de sencillo, ¿ya? Pero de la misma manera, si nos preguntasen, ¿cuánto en realidad tú pagarías por ver esa película, ya sabiendo el tipo de contenido que vas a tener? Todos daríamos resultados diferentes. Todos diríamos, bueno, yo pagaría, no sé, está bien 5. Otro diría, no, por eso $1. Otro, no, la película está bastante buena, la verdad es que yo sería capaz de llegar a pagar $10 para poder observarla. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente del trabajo incorporado en la película, nosotros asignaremos un valor que tiene que ver directamente con nuestra realidad y nuestra percepción de lo que es importante, de lo que nos gusta y de lo que nos agrada, también situado con el hecho de qué tanto dinero yo o qué está pasando por mi vida.
Ahorita, por ejemplo, si tú pensabas comprar un carro antes de la pandemia, seguramente tu valoración con respecto al vehículo ha cambiado ahora, porque tus circunstancias son diferentes. Y eso es lo bueno, digámoslo así, de una teoría que describa la realidad. Lamentablemente, la teoría del valor trabajo de Adam Smith no describe la realidad, lleva a confusiones, y confusiones que no solamente se dan en el campo de lo teórico, sino que dan lugar a exigencias en el mundo de la realidad que lo que hacen es entorpecer el funcionamiento de la economía. ¿Ya? Por eso es que, entendiendo, por ejemplo, bien la teoría del valor, podemos llegar a decir, mira, la verdad es que cada empresario vive situaciones diferentes, está atravesando por circunstancias muy particulares, y lo adecuado es que él, de acuerdo a la valoración que tiene, a la necesidad que tiene y a la realidad que experimenta, llegue a pactar una cifra con aquel que le está ofreciendo su trabajo, su mano de obra, que también experimenta una situación particular, una realidad particular por la cual podría decir, por poner un ejemplo, suponiendo que el salario básico sea de $400, bueno, yo con 350 sí puedo trabajar porque prefiero 350 a nada, ¿ya? O incluso, como puede suceder, independientemente del tema del salario básico, que uno pueda decir, bueno, pues el salario básico es de $400, pero es tan escasa la mano de obra para realizar esa actividad que te terminarás dándote cuenta que las valoraciones de las personas al cruzarse determinarán un precio diferente. Precio y valor son dos cosas distintas. Pero bueno, como te mencionaba, esta no es una discusión teórica, tiene implicaciones en el mundo de la realidad. Es importante seguir discutiendo este tipo de ideas, Daniel. El conversatorio, el tema del conversatorio es Adam Smith y el liberalismo. Entonces, yo quería preguntarte, ¿cuáles son los principios fundamentales del liberalismo que encontramos en el pensamiento de Adam Smith y en otros pensadores que se nutrieron de la obra de este autor? Bueno, interesante, ¿no? Antes que me contestes, invitamos a todos los participantes y los que están siguiendo la transmisión a que nos hagan sus preguntas a través del chat que está disponible. Ahora sí, José. Ok, mira, en realidad la obra de Adam Smith, La riqueza de las naciones y el abogar por un entorno de mayor libertad, por un entorno en el cual el comercio es lo que explica la riqueza de las naciones junto a la división del trabajo, ¿ya? Da lugar a que se derriben los mitos del mercantilismo y haya mayor apertura comercial para Inglaterra y para el resto de las economías europeas. O sea, la obra de Adam Smith termina con la idea mercantilista de que para crecer era necesario cerrarse, era necesario aislarse, era necesario ser proteccionistas, era necesario favorecer a la industria nacional, y más bien lo que se tenía era estar abiertos al comercio. Esa es una idea, digámoslo así, que el liberalismo también incluye dentro de las ideas que profesa. O sea, el liberalismo es una doctrina política, es una doctrina de convivencia, es una perspectiva de cómo debe ser la relación entre seres humanos. Es una perspectiva que dice, es una corriente de pensamiento que te dice que existen derechos en el ser humano, el de la vida, libertad y propiedad, que tienen que ser reconocidos y garantizados, y que tiene que haber una institución que dirima conflictos. Grosso modo, esta institución podría ser el gobierno, que garantiza los derechos del individuo y está ahí para dirimir los conflictos que suelen haber en la existencia. El componente económico, el componente moral de la obra de Adam Smith, por ejemplo, de la teoría de sentimientos morales, complementa mucho de las ideas liberales y se inserta correctamente en el ideario liberal, en el ideario de lo que nosotros los liberales pensamos, en lo que los libertarios suponemos. Nosotros observamos que la gran parte del legado de Adam Smith se corresponde enteramente con estas ideas de libertad de comercio, de libertad de contratación, de libertad de empresa, de que el reconocimiento de que la división del trabajo es útil y favorable para la economía, de que es mejor tener división de trabajo, que es mejor tener división internacional del trabajo, o sea, en suma, comerciar, especializarnos en lo que somos buenos y dejar a un lado las cosas en las que somos malos porque no tiene sentido, salvo que lo quieras hacer por hobby, ¿ya? Pero lo cierto es que si tú quieres ver a tu nación prosperar,
muchos de los elementos recogidos en la obra de Adam Smith siguen siendo enteramente útiles. Ya, más bien, el olvidar estos principios inmutables, estos principios que son base de la fundamentación económica, es lo que ha hecho que tengamos, por ejemplo, en América Latina y en particular en Ecuador, desastres como el socialismo del siglo XXI, que vinieron a proponer el cerrarnos, el meternos hacia adentro, el promover a la industria nacional, destrozando a la sociedad en la que vivimos, ¿ya? Porque la idea de promover la industria nacional, aunque suena bonito en el eslogan, pues lo que hace es encarecer el costo de vida de las sociedades que padecen la idea de favorecer la industria nacional. Nosotros lo que debemos hacer es favorecer la elevación del estándar de vida de la gente, favorecer la prosperidad general de la sociedad. No debemos favorecer a un sector, no debemos fomentar a un sector. Tenemos que favorecer que la gente tenga la mayor cantidad de oportunidades para poder llevar sus proyectos de vida adelante. Esa es parte de la idea liberal que se encuentra en total congruencia con las ideas de Adam Smith en cuanto a lo que es comercio, en cuanto a lo que es la actividad general de la economía. Ahora, solo quisiera decir, y tal vez en esto alguna pequeña diferencia, Adam Smith en su libro La riqueza de las naciones te habla de un rol para el Estado, te habla de que debe cobrar impuestos y que debe hacer determinadas cosas. Muy pequeñas, muy básicas, muy detalladas. En todo caso, eso es lo que podríamos denominar, o que se empataría enteramente con la idea del liberalismo clásico. Sin embargo, el liberalismo, por decirlo así en sentido amplio, recoge una serie de interpretaciones de cómo debe convivirse en sociedad. Hay algunos que creen en un Estado que hace determinadas cosas, que dirime conflictos, que tiene una separación de poderes, que está limitado por una constitución. Eso es un liberalismo clásico en términos generales, pero hay otros que piensan en un gobierno mucho más pequeño, en un gobierno ultramínimo que se dedique a lo súper básico, y hay otros liberales que suponen que se puede incluso llegar a vivir sin el Estado. Y hay ejemplos también de cómo eso es posible, solamente desde desde el punto de vista teórico, sino también desde el punto de vista práctico. En todo caso, lo cierto es que la familia liberal es muy amplia, ¿ya? Y no solamente recoge las ideas de Adam Smith, recoge las ideas de otros grandes autores de la economía, recoge los trabajos de James Buchanan, Premio Nobel de Economía, por fundar la Escuela de la Opción Pública, recoge los trabajos de Douglas North, recoge los trabajos de otros grandes economistas que han ganado Nobel en este momento. La familia liberal acoge y se nutre de esa riqueza de pensamiento, de la cual, desde luego, Adam Smith es partícipe. Como bien anotas, Adrián, los liberales somos partícipes de las ideas de Hayek. Hayek gana el Premio Nobel de Economía en 1974. Sorry si me equivoco, a veces no estoy seguro si es 1974 o 76, pero en todo caso, Milton Friedman gana el Premio Nobel en el año que resta. O sea, si Hayek gana en el 74, Friedman en el 76, o al revés. Siempre tengo esta confusión, no sé por qué. Pero bueno, desde luego el pensamiento de Hayek en lo económico, en lo filosófico, en lo moral, en lo sociológico, es definitivo en el pensamiento liberal, el pensamiento de John Locke. John Locke escribe ensayos sobre el gobierno civil, tratando de explicar que la tolerancia es necesaria, porque la tolerancia es un valor liberal por excelencia. También leo en este momento que mencionan a Rothbard. Desde luego, Rothbard, un gran economista austriaco. O sea, pero lo que quiero resaltar es que la familia liberal tiene de todo, como en toda familia. Gente que piensa de una manera y gente que piensa de otra, pero lo importante es que cuando se encuentran en una reunión, al menos en principio no se matan porque son tolerantes, conviven, respetan sus ideas. Algunos no son tan proclives a ser así de pacíficos, sin embargo, como toda familia, es una familia que tiene tíos, padres, abuelos, primos, medio hermanos y una serie de cosas, pero en el fondo sí tenemos un núcleo de cosas que nos identifican. Y es, por ejemplo, el de que existen el derecho a la vida, libertad y propiedad, que estos tienen que ser reconocidos independientemente de religión, de color, de estatus económico,
de pensamiento político, ¿ya? De que una sociedad abierta es superior a una sociedad cerrada, que desde la sociedad civil se resuelven mejor problemas que desde el Estado. O sea, esos son el núcleo de las ideas que los liberales comparten. Es así de sencillo. Entonces, bueno, sin duda, sin duda. Las ideas de Adam Smith siguen teniendo vigencia. Okay. Sin duda hay una serie de principios y valores nucleares que agrupan a los liberales, aunque los hay de distintos colores, ¿no? Y de distintas posturas sobre varios puntos como las funciones del Estado. Sí. Ajá. Vamos, Joselo, con unas preguntas que están haciéndonos a través del chat. Preguntaba Pancho Lagos que si crees que el liberalismo triunfaría a nivel global si tuviera más preocupación por los temas sociales. ¿Qué opinas tú al respecto? Vamos, no hay mejor respuesta para lo social que el pensamiento liberal, porque lejos del eslogan soluciona los problemas reales de la gente. O sea, el liberal regularmente no solamente que ama la libertad, la desea y la promueve, sino que está consciente de que el promover esa libertad simultáneamente trae prosperidad, trae más trabajo a la gente. Es así de sencillo. El hecho es que hay que saber vender esta cuestión. O sea, para mí no hay nada más popular que una reforma liberal, porque soluciona realmente los problemas de la gente que vive en el planeta Tierra. ¿Ya? Si queremos menos pobreza, necesitamos más empresas, más riqueza, más trabajo. Cosas que solamente se pueden lograr en un entorno de libertad, en un entorno en el que las ideas que priman son las ideas que los liberales proponemos, en la que tú puedes iniciar tu proyecto sin mayores restricciones, donde no hay tramitología, donde el Estado te prohíbe iniciar determinadas actividades, ¿no? O sea, los liberales tenemos la respuesta precisamente para esos temas sociales porque somos aquellos que, basados en la evidencia, estamos defendiendo cosas que sí funcionan. En ese sentido, lo social. Si quieres decir, por ejemplo, es que con nosotros iría más gente a educarse y estarían mejor educados, sí. Que con nosotros habría reducción de la pobreza, pues sí. Que con nosotros habría más trabajo, pues desde luego que sí. Lo que pasa es que hay que saber comunicar que nuestras ideas no solamente descansan en el plano teórico, que no son ideológicas, no son una respuesta práctica a los temas cotidianos de las sociedades latinoamericanas y en general de la sociedad. Tenemos otra pregunta de María Leonor Cobos. Pregunta, ¿cuál es la relación entre Adam Smith y John Stuart Mill? ¿Son ambos liberales? ¿Ambos dan funciones distintas al gobierno? Rápidamente una síntesis, una comparación entre el pensamiento de estos autores. John Stuart Mill tiene un libro que se llama On Liberty, creo, es sobre la libertad, y por muchos desde luego es considerado, o sea, es un economista clásico y digamos considerado un economista liberal. Pero veamos lo siguiente, como lo mencioné hace un momento, el liberalismo es una gran familia que tiene a economistas que piensan de otra manera y a economistas que tienen posturas diferentes. Están la gente que sigue a la escuela austriaca, está la gente que sigue a la escuela de la opción pública, está la gente que sigue a la escuela experimental, está la gente que opta a meterse en el mundo liberal porque es más amiga de la idea de gobierno limitado. Hay otras que son parte de la familia liberal porque le conceden un especial valor a la idea de la tolerancia, del respeto, de la cooperación. O sea, en todo caso, distintos temas te llevan a formar parte de la familia liberal y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo en todo. No quiero meterme en la polémica, por ejemplo, de ser pro-life o pro-choice, de que si una mujer tiene el derecho de abortar o de si no tiene el derecho, pero existe eso dentro de la familia liberal, gente que piensa de la una y de la otra manera, y yo no creo que el uno que mantenga esta posición o el que mantenga la posición de acá sea más o menos liberal. Son posturas que deben defenderse a nivel del diálogo, el debate, pero que no deben llevar en ningún momento a discrepar de
manera irrespetuosa. ¿Ya? La familia liberal es amplia. Y sí, John Stuart Mill puede ser considerado parte de la familia liberal, aunque desde luego no es lo más pulido, desde mi perspectiva, no es lo más pulido de las ideas liberales. Yo creo que de las ideas económicas, yo preferiría que optar en lo personal por personajes más de la escuela austríaca, por personajes más de la escuela de la acción pública, Berton Smith, en la escuela de la experimentación, experimental, me encanta. Hay muchas cosas que nutren la economía. Tenemos otra pregunta de Xiomara Dávila. ¿Crees en el neoliberalismo? ¿Te defines como un neoliberal? ¿Qué opinión te merece este término? Te comento que cuando yo me metí en estas ideas, quien ha sido uno de mis mentores, el doctor Franklin López Buenaño, me dijo, toma, este es un libro que te puede ayudar. Porque yo le dije, pero ¿y qué tipo de autores escriben en este libro? Y él me dijo, son los neoliberales. Y la verdad me impresionó mucho, ¿no? Y yo digo, los neoliberales. Había escuchado tanto cuando tenía la edad que ahora tienes tú sobre el tema neoliberal, que me intrigaba quiénes eran los neoliberales, ¿no? Luego descubrí que la respuesta de mi profesor, Franklin López, había sido, digámoslo así, venía con truco, venía con maña, venía con algo. Lo que él quería era incitarme a leerlo por la curiosidad que yo tenía con respecto al término neoliberal. Más con el paso del tiempo descubrí que lo que hay es liberales a secas. Neoliberal es un término que regularmente ha sido utilizado por los socialistas para denostar un ideario, una corriente de pensamiento que promueve la mejora sistemática del estándar de vida, confiando en que la libertad es su amigo genuino, su gemelo, su mellizo, su reflejo, su contraparte, ¿ya? Neoliberalismo es una palabra inventada, ¿ya? Que lo que hace es desenfocar del cúmulo real de las ideas liberales. Sin embargo, si existiese algo que se llama neoliberalismo, fue tal vez lo que se aplicó en los años 90, en algún instante donde en lugar de promover la privatización de la las cuales tú sabes que vas a operar. Tú vas a llegar, por ejemplo, a Ecuador y estas son las reglas que vas a respetar. Este es el marco normativo dentro del cual vas a jugar. Y está bien si tú lo aceptas. Mientras más simple, claro, mejor, ¿ya? Pero no pueden cambiar las reglas de juego a cada rato, en ese sentido, instituciones, ¿no? Ahora, el liberalismo y la escuela institucional, desde luego que coexisten, porque como digo,
Existe la escuela de Public Choice, existe la escuela de economía experimental, existe la de economía de comportamiento, existe la escuela austriaca, existe la escuela monetarista, existe la escuela tal y aquella, y esta incluye desde luego la escuela institucional. Es una escuela económica que tiene su razón de ser, que es particularmente importante. Si hablamos de Douglass North, y no me estoy equivocando en este momento, que la verdad, entre tantas cosas que se me cruzan por la cabeza podría suceder, pues yo suscribo las ideas de Douglass North en términos generales. Me parece un economista, fue un Nobel de Economía sumamente interesante, y ha participado en algunas ocasiones para discutir las ideas de Douglass North, porque obviamente pertenecen al acervo de conocimiento liberal, porque a diferencia de otros, o de otras posturas económicas, o de otras posturas de doctrina política, nosotros no estamos diciendo, no, es que toda la verdad se haya contenido en determinada escuela económica. No, hay que mirar al mundo, hay que leer, hay que sopesar, hay que contrastar, hay que entender. A mí me gusta mucho estudiar la historia, ¿no? Y gracias a la historia puedo entender mejor la realidad que me rodea, ¿ya? Y yo considero que un buen liberal, de hecho lo decía Mises, tiene que saber de historia, tiene que saber de filosofía, tiene que saber de ética, tiene que entender estos temas que son trascendentales, tiene que entender cuál es la naturaleza del hombre. Lamentablemente, otras posturas económicas suelen acotar esta riqueza del hecho de ser humano. O sea, nosotros estamos llenos de humanidad, y esta humanidad no solo se estudia o se aborda desde la ciencia económica. En honor al tiempo, vamos a atender una última pregunta que la hace un anónimo. Joselo, si bien se conoce que el libertario busca la supresión del Estado, sabemos que hoy por hoy este es necesario. ¿Cómo se puede defender la postura libertaria frente al concepto de Estado necesario y obligatorio? Bueno, yo creo que es necesario cuestionar las cosas, ¿no? Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII se comenzó a cuestionar la existencia de la organización social basada en reyes y este tipo de estructuras. Con el paso del tiempo aparecieron los estados modernos. La historia de la humanidad es una historia de cambios y de reconocimiento de que pueden existir respuestas alternativas de convivencia. Por ejemplo, muy puntual, en el siglo XIV, cuando llegó la peste negra, algo así por el año 1373, si mal no recuerdo, esta golpeó de tal manera a la humanidad que cuando ellos buscaron respuestas en el ser humano, en la iglesia, pues no las encontraron. La iglesia no pudo sanar a los enfermos, porque no era potestad de la iglesia sanar enfermos per se. En la actualidad, en medio de esta pandemia, vemos que los estados no están salvando a los ciudadanos. En el Ecuador, lejos de ayudar al ciudadano, el Estado está tratando de salvarse a costa del ciudadano, como siempre lo hace. Así que tenemos que criticar, tenemos que cuestionar la realidad en la que vivimos. ¿Por qué razón existe una única respuesta? Yo lo veo inadecuado. No hay nada más científico, no hay nada más importante, no hay labor más noble que la de cuestionar los fundamentos de lo que conocemos, incluyendo el de las ideas liberales, porque eso es hacer filosofía de la ciencia, eso es hacer ciencia, cuestionarse los fundamentos. Hoy por hoy, si hace filosofía política, por ejemplo, ¿por qué no cuestionar la forma de organización social actual? O sea, ¿por qué el Estado tiene que ser el Dios